Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 29 y el día de hoy continuaré hablando acerca de las capellanías, pero en particular de una que fundó mi ancestro directo por línea paterna, el capitán don Luis Muñoz de la Barba, el cual deja en su testamento a su hijo mayor y albacea, Luis Muñoz de la Barba, que la instituya, por él y la alma de su mujer y sus ancestros, del año de 1715. Sin más preámbulo, vamos a ver, pero antes de eso me gustaría mostrarles algo acerca de lo que es una capellanía o un pequeño vínculo, o como se les conoce en ciertos ámbitos como los pequeños mayorazgos. Y esta dice de la siguiente manera, ¿no? Que tiene que ver mucho, en mi opinión. En el nombre de Dios Todopoderoso y de la gloriosa siempre Virgen Santa María, Nuestra Señora, y de todos los santos y santas de la corte celestial, porque de la división de los bienes resultan grandes inconvenientes, y por ella se pierden y destruyen las familias y memorias, y por lo contrario se conservan y perpetúan, quedando enteras y unidas por el medio de la institución de los mayorazgos. O sea, un mayorazgo eran palabras mayores, pero al final de cuentas, la sucesión y el protocolo de las capellanías era en cierta manera como pequeños mayorazgos, como lo continuamos, ¿no? Y continúa y dice, unidas por el medio de la institución de los mayorazgos y de los sucesores de ellos, quedan con mayor obligación de servir a Dios, nuestro Señor, y a sus reyes, y sustentar y alimentar sus hijos, y de otras cosas que resultan en gran beneficio de la República. Por ende, conocida cosa sea a todos los que esta presente escritura de vínculo de mayorazgo y mejora que mantiene de quinto, vieran como yo, Juan Vázquez de Molina y Salazar, del Consejo de Su Majestad y su secretario de la Cámara, ¿no? Este era de Úbeda. Lo encontré cuando hice la investigación acerca de los Barba de Úbeda y dije, algún día me va a servir y qué mejor momento que cuando voy a hablar acerca de las capellanías, especialmente de la de mi ancestro. En Úbeda, muchos de los Barba de Úbeda, de los cuales muy posiblemente encontremos parentesco, instituyeron varias capellanías. Algún día, si hay tiempo, hablaré de las que he conocido y las que he documentado a través del tiempo, ¿no? Especialmente desde que inicié mi búsqueda en esa región por los Muñoz de la Barba. Bueno, me brinco a el libro que hice en honor a la capellanía que fundó mi ancestro, repito, el capitán don Luis Muñoz de la Barba, al cual titulé In Limine Fundaciones, que significa la luz de la fundación, literalmente, o cuando da inicio o se ampara la fundación. Es muy complejo el traducir el latín literalmente, ¿no? Pero el punto es de que es un lenguaje que utilizaban los sacerdotes cuando la instituían con su protocolo. Entonces, esta le hice un libro, el cual, pues, una vez más, es un tributo que he hecho a mis ancestros y para entender y para poder llevar a cabo mi misión de ahondar en no solamente la genealogía, sino en la historia de los nuestros y para poder comprender poco a poco qué es lo que se hace. Y hago una pequeña introducción
Y dice, la primera vez que vi un documento en el que se instituía una capellanía me llamó mucho la atención que en dicha institución se documentaba con lujo de detalles la ascendencia y descendencia de las personas que el documento trataba. Y para mí, que soy un amante de la genealogía, pues estas capellanías fueron muy útiles, obviamente, ¿no? Y ya aquí hablo un poco acerca de lo que dice don Fernando Brandes. Dice, el primer capellán reconocido en la historia es Martín de Tours, soldado desde los 16 años. A los 21 comandaba sus tropas en Francia. Se dice que en una noche muy fría encontró con un mendigo que le pidió ayuda. Él no sabía qué hacer, pero movido por la misericordia se quitó la capa para romperla en 2 pedazos y darle la mitad al mendigo, ¿no? De ahí viene el término de capellán, de capa. Martín de Tours comparte lo que tiene. Acto de altruismo en el que se procura el bien del otro aún con perjuicio propio. Esto lo hice porque pues se tiene que entender un poco, ¿no? Y hablo aquí un poco acerca de lo que dijo esta investigadora, que se me hizo muy interesante, doña Griselda von Boxer. Y me voy a lo siguiente. Ella habla acerca de los puntos de cuál es la razón por la institución de las capellanías, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Son pequeños vínculos en mayorazgo en el cual se instituye el beneficio para poder, en honra y a favor de los que la instituyen y sus ascendientes, misas perpetuas y que beneficiaron y ennoblecieron en una manera increíble nuestra región alteña tan hermosa, ¿no? Aquí un poco de arte que siempre yo ponía así. Y aquí están las costumbres de fundar las capellanías. La costumbre de fundar capellanías de misas. Era común que los novohispanos que tuvieran algún dinero extra o bienes que grabar fundaran en algún momento de sus vidas, frecuentemente antes de morir, una capellanía de misas. Se puede decir que era común para los ricos, ¿no? Pero en sí era común para las personas que tenían, en cierta manera, eso como culturalmente, por lo que he visto, porque se tendían a ciertas familias a tener más dirección a ese tipo de funciones, ¿no? La función religiosa de las capellanías. El objetivo sustancial de las capellanías de misas era la salvación de las almas, obviamente, después de la muerte. La preparación para el bien morir era una de las principales preocupaciones de los novohispanos, ya que creían que de ello dependía su vida futura. Bueno, la fundación rentista de las capellanías. Independientemente de su fundación religiosa, las capellanías se utilizaban para dotar a los allegados, hijos, sobrinos, nietos, ahijados. Y es por eso que lo que dice al principio esto de que los vínculos, ¿no? Estos vínculos, a los mayores eran otra cosa muy sustancial, ¿no? Y que conllevaba muchas cosas. De hecho, hay quien ha argumentado que los mayorazgos fue una de las razones por las que la situación en España estaba paupérrima. ¿Por qué? Porque los mayorazgos caían en ciertas familias, no se podían enajenar, no se podían vender y andaban todos nada más con la apariencia de unas mayorazgos increíbles y todos, y mendigando y cayendo en los sobornos y sabrá Dios, y suscitándose a lo que es históricamente conocido como que empezaron al fin de cuentas a casarse con personas como judíos adinerados o personas que de diferente escrúpulos y con una visión diferente de la vida que de las personas que eran cristianas en este sentido. Bueno, número 4, las capellanías como medio para costear la educación. También aquí habla mucho, y lo hablamos en el capítulo 27, mi amigo Daniel y yo, acerca de cómo uno de los puntos que se tocaron es, si bien beneficiaba a una familia porque le tocaba a uno de ese linaje,
el querer tomar posesión. Forzaban ahí a veces a hijos muy chicos a que tenían que tomar el estado de religiosos. Ellos decían, adelante, se iban a educarse un poco, ya tenían la capellanía y al final de cuentas decidían, mejor, no quiero ser sacerdote, quiero casarme. Entonces abandonaban eso y la capellanía y la intención de la fundación de la capellanía sufría. Y esa es una de las cosas que Mariano Rodríguez en el pleito entre Marcos Pérez, el cacique de San Francisco de Tepatitlán, y don Juan Nepomuceno Martín del Campo, se dio y él argumentó, puesto que Marcos Pérez él ya era ordenado y el otro estaba en proceso, estaba en sus estudios, y dijo una cosa muy cierta. Dijo, Juan Nepomuceno no va a dejar sus estudios para venir a servir esta capellanía. O sea, ¿qué están haciendo? Si este muchacho, por eso se ordenaba, y por eso se ordenaba que se diera a los más pobres y a los ya ordenados para que tuvieran el servicio, ¿no? Muy, muy largo y tendido este tema, pero al que guste ver el capítulo 27, el episodio, perdón, 27, ahí nos tendimos con ganas, porque de eso se trata este podcast, de tenderse con ganas, no flachazos de información donde adivina qué. No, aquí no adivinas, aquí poco a poco lo ves. Número 5, las capellanías como medio para engrandecer las familias, ¿no? Otro aspecto relevante de las capellanías fue que construyeron elementos de estatus y se usaron como un medio para dar prestigio a las familias. No solamente prestigio a las familias, sino a toda la región, como ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. Ennoblecían la región. De hecho, hay un documento acerca de la fundación de Morelia, en el cual habla acerca precisamente de eso, de que las capellanías ennoblecían a las familias que le fundaban y a la región en donde se fundaban. Una cosa tremenda. Bueno. Ok, y aquí, bueno, aquí doy un ejemplo, ¿no? Dice, y son siempre los ejemplos gigantes para mí que me han gustado, ¿no? En el nombre de Dios Todopoderoso y de la siempre Virgen María, Nuestra Señora, concebida en gracia y gloria, desde el instante primero de su purísimo ser. Amén. Notorio y manifiesto esto sea a los que la presente vieren, como yo, don Esteban Gómez Hurtado de Mendoza, hijo legítimo de don Manuel Gómez Hurtado de Mendoza y de doña Francisca Gutiérrez Rubio, hallándome en mi entero juicio, cabal y natural memoria, tal cual Dios nuestro Señor ha sido servido darme, creyendo como fiel y verdaderamente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en el misterio de la encarnación del Verbo Divino en la purísima entraña de María, Señora nuestra, por obra del Espíritu Santo, quedando virgen antes del parto, en el parto y después del parto, en el augustísimo e incomprensible del Santísimo Sacramento, y en todo lo demás que tiene, cree y confiesa nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, en cuya fe he creído y creo, vivido y proyecto vivir y morir como fiel y católico cristiano, invocando como invoco por mis intercesores y abogados a la esclarecida siempre Virgen María Nuestra Señora, al glorioso patriarca Señor San José, su dignífico esposo, santos apóstoles San Pedro y San Pablo, santo de mi nombre, ángel de mi guarda, y demás cortesanos del cielo, para que cuando mi alma sea presentada en aquel supremo tribunal, intercedan con Dios nuestro Señor, la perdone y ponga en número de sus escogidos, teniéndome de la muerte, que es cosa natural a todo viviente, y si ahora incierta, hago y ordeno mi testamento, última y postrera voluntad en la forma y manera siguiente, y para cumplir y pagar mi testamento, mandas y todo lo que en contenido elijo,
y nombro por mis albaceas en primer lugar al bachiller Tomás Muñoz de la Barba, el cual fue después capellán de la capellanía que fundó su ancestro de él también, ¿no? Y a mi dicha esposa Efigenia Prudencia González. Y en segundo lugar a don José Manuel de la Mota Padilla, vecino de la jurisdicción de Lagos, y don Francisco Alba, a quienes doy poder y facultad necesaria en derecho para que entren en mis bienes y los vendan en almoneda, o fuera de ella, o como les pareciere. Y cumplidas que sean todas las mencionadas mandas, el monte que quedara del remanente de mis bienes, es mi voluntad se ponga en finca segura, procurando que sea en tierras fructuosas y de dueños no adeudados, para que siempre tenga permanencia y se imponga y erija una capellanía. Por no tener forzosos ascendientes ni descendientes, y con los réditos se digan por mi alma y la alma de mis dos mujeres y padres, las misas en que se grabare la capellanía, que se erigiese a la voluntad de mis albaceas, entendiéndose que las misas que se dicen sea por intención mía, mis mujeres, sus padres y los míos, y mis parientes inmediatos. Y aquí es donde entra la razón por la que lo incluí, ¿no? Sirvientes, esclavos, así míos como los que fueron de mis padres, y asimismo por las almas de los sujetos con quien hubiera yo tratado, y en caso de las ánimas de los mencionados no necesitaren este sufragio, se aplique por las más necesitadas de las que estuvieran enterradas en la iglesia de Tepatitlán, y erigida que sea dicha capellanía, elijo y nombro por patrono de ella y primer capellán a mi hijo Rafael, y si éste no eligiera el estado eclesiástico, a los parientes más inmediatos míos y de mi esposa, doña Josefa Padilla. Entonces, aquí toca elementos fundamentales de todo esto de las capellanías. Y nos vamos adelante. Y aquí ya hablo yo sobre el fundador para no hacerla tan larga y tediosa esta cosa. El fundador y el origen de su familia. Bueno, tenemos que recordar que esto lo hice en el año 2019. Y de esas fechas para acá, todo un mundo ha cambiado. El reciente acceso que hemos tenido y los buscadores con inteligencia artificial, tantas cosas que nos han puesto a la mano, que, válgame Dios, en estos tiempos los haya tenido. Y si los hayan tenido los que fueron grandes genealogistas, como don Mariano González Leal, o Dávila Garibi, o Castañeda, o Tovar y Teresa, o Palomino, todos ellos, esto se haya acabado ya. Ellos lo hayan terminado y lo hayan sujeto a la más grande perfección. No lo dejan a nosotros que nos gusta la genealogía, que arriesgamos, que nos metemos al ruedo, mi estimado amigo Eric Reynoso y yo, por ejemplo, los cuales a través de los años a veces entramos en, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos solos o dónde andamos? Esa es tal vez nuestra intención y nuestra misión. Nada más eso. Bueno, continúo. El capitán don Luis Muñoz de la Barba debió de nacer por el año de nuestro Señor Jesucristo de 1644 en la estancia de sus padres don Francisco Muñoz de la Barba y su legítima mujer doña Catalina González de la Requera, o Requera, en el valle de San Salvador de Jalostotitlán, en el antiguo reino de la Galicia. Es muy posible saber qué clase de persona era don Luis. Yo hablando, ¿no? No obstante, con los pocos documentos que existen sobre él, me imagino que fue un hombre temeroso de Dios. Aunque si bien se dice que en la mayoría de los casos las capellanías se instituían con el dinero que supuestamente le sobraba a nuestros ancestros. Esto es basado en lo que estaba diciendo la señora Griselda, la cual cité los 6 puntos más importantes, ¿no? Y yo digo, yo creo que no era un regalo a seguir, ¿no? Ya que la mayoría de los nuestros pertenecieron a las cofradías en las parroquias que vivían y no todos aportaban con la misma cantidad de limosnas. Razón
No todos eran dueños de tierras, no todos eran eh, con las facultades, no. Pertenecían a los linajes esclarecidos, pero la vara no era pareja para ellos. Había gente con mucho dinero. Y se entiende que las familias tomaban altura y bajaban. Si se toma en cuenta las primeras generaciones de Santa María de los Lagos, pues se puede ver que los linajes primordiales y más importantes podrían ser, en todos los casos, los Padilla Dávila. Y 100 años después ya lo eran los González de Hermosillo, no eran los Padilla Dávila. 200 años después ya entraban ahí en muchos de los casos los Martín del Campo para ser de los más importantes. Y en 300 años, agrégale más, ¿no? Entonces, las cosas a la alza y a la baja siempre, ¿no? No era una cosa tan sencilla. Bueno, y yo aquí hago un punto, ¿no? El día 2 de junio de 1711, en el pueblo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, falleció una niña mulata, esclava llamada María, que había donado a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos don Luis Muñoz de la Barba. O sea, él había donado una niña para que fuera esclava del santuario, obviamente. Y aquí pongo la razón por la que digo que es muy importante es cuando tú donabas algo de esa magnitud, ¿no? La cual potencialmente pues, era... De hecho, hay un protocolo en el cual unos Álvarez Tostado venden por un esclavo una caballería de tierra. La cantidad, entonces vamos a ver lo que era el valor de las cosas en ese tiempo y después, ¿no? Aquí hablo acerca de la ascendencia. La puedo desglosar porque hubo una persona, el nombre no aparece, el cual me recomendó que fuera un poquito más lleno de contexto porque era muy avanzado y que no entendía. Y pues sí, esto está de sexto grado, ¿no? Pero hay cosas que ya llegan a estar un poco más avanzadas, especialmente cuando hablamos de los geniarcas o de las familias que ya vienen directamente de España y se complica para la gente que está empezando en esta de la genealogía. Pero como siempre lo hemos dicho, tú puedes ir avanzando con tu genealogía, ir comprendiéndola, ir viendo las relaciones de los linajes y si cuentas con la oportunidad de poseer la magnífica obra fundamental de Retoños de España, la Nueva Galicia, de nuestro maestro, el licenciado doctor don Mariano González Leal, adelante. No ocupas nada más. Todo eso que estamos haciendo nosotros es extra. Extra, extra, extra. Y ya aquí hablo acerca de unas hipótesis que no sé si han envejecido bien o no, pero el punto es de que las pongo, ¿no? Para agregar. Y aquí hablo también acerca de lo que siempre se ha hablado acerca de la posibilidad de que Juan Muñoz, ¿no?, sea el padre de Francisco Muñoz de la Barba, ¿no? Entonces, me voy a más adelante. ¿Cuál sería la tercera hipótesis acerca de lo que ya he hablado en anteriores episodios, acerca de la posibilidad de que Cristóbal de Ortega, natural y vecino de Guadalcanal, pasa con su mujer doña María Barba en 1776 a Zacatecas? Él era hermano del minero Ruy García Ortega, esposo de doña Catalina de Ortega Hermosillo, la cual yo hago la hipótesis en que el vínculo que tenían ellos como Hermosillos y como Barba podría ser una de las razones por las que los vemos a estas familias a llegarse a Santa María de los Lagos, ¿no? Y entra toda la posibilidad muy, muy, muy extensas. Especial, y también aquí toco un punto muy interesante, que es la existencia de los Hernández Rubio, que muy posiblemente sean los nuestros, ya que Cristóbal Gutiérrez Rubio, el hijo de Pedro Hernández y de doña María Rubio, de los cuales eran residentes en Santa María de los Lagos por el año de 1580 en adelante, ellos sus hijos residieron en Santa Catarina Virgen y Mártir en la Ciudad de México, en donde podemos encontrar
entre otros a los Casillas. Puedes encontrar a los López de Heredia, a los López de Torrijos, ¿no? A los González de Hermosillo, y en este caso a estos Rubio. Entonces, todo es muy posible. No puedo yo echar en saco roto ninguna de estas hipótesis porque cuando menos, por lo mismo son hipótesis, cuando menos me van a explotar en la cabeza. O sale un documento que yo, chan. Bueno, aquí los hijos del capitán, ¿no? Los cuales ya hablé en el episodio de de los niños de la barba, ¿no? Para no repetirlos. Si alguien quiere verlos, 3 diferentes episodios que hice, porque válgame Dios, cuando menos acuerdo, no me la acabo y empiezo a hablar. Aquí vamos a lo primero, a lo que es el jugo, ¿no? Los capellanes. El primer capellán fue don Fulgencio González de Lares, hijo legítimo de Fulgencio González de Rubalcaba y Rodas y de doña María Sáenz de Lares y Tavera de la Vega. El segundo fue el capellán don Tomás Manuel Muñoz de la Barba y Gómez Hurtado de Mendoza. Sirvió hasta su muerte de capellán acá. Todos sirvieron en la mayoría de los casos, ¿no? Y de aquí me voy a lo que les quería mostrar acerca, porque encontré parte de su de la limpieza de sangre de sus órdenes, ¿no? En la primera orden, cuando ya puede ser presbítero, básicamente, ¿no? Y aquí este es el documento original, el cual nada más presento una página porque aquí está el escrito, ¿no? Que lo paleografía en una rápida para no enredarme. Dice, yo, el infrascripto superior de la causa de la Congregación de los Padres Oblatos del Salvador de la ciudad de Guadalajara, certifico en la forma que puedo y debo que el bachiller don Tomás Manuel Muñoz de la Barba, clérigo diácono, ¿okay?, domiciliar de este obispado, tuvo por espacio de 8 días los ejercicios del señor San Ignacio de Loyola, conforme a lo nuevamente mandado por el señor Papa Clemente XII, por su constitución del año de 1732. Y en ellos se portó y procedió con edificación, abstracción y recogimiento, y comulgó en dichos 8 días 3 veces, siendo yo su director, y para que conste de esto, en 1 de febrero del año de 1749, Manuel certifico en la mejor forma que puedo y debo, como el bachiller don Tomás de la Barba, clérigo diácono de este obispado, ha frecuentado y frecuenta los santos sacramentos de penitencia y Eucaristía, confesándose conmigo muy a menudo en la iglesia del convento de Santa Teresa de Jesús, sin dar lugar a que se le noten sus acciones. Antes sí, portándose con gran honra y punto, causada edificación a los que le atienden y mira adorno de modestia. Todo lo cual, por ser verdad, lo juro en verbo sacerdotis, y porque conste doy esta en Guadalajara como capellán de dicha iglesia en 22 de enero de 1729. El bachiller José Victoria certifico yo, el bachiller don Pedro de Olachea. Yo, el bachiller Tomás Manuel Muñoz de la Barba. Y me adelanto, porque eso son parte de las declaraciones. Y aquí me adelanto como a lo que declara, ¿no? Por presentada y el presente secretario recibe información de la vida, costumbres de contenido y despache la boleta para que el cura regidor del sagrario de esta santa iglesia catedral o cualquiera los tenientes los amonesten en 3 días que son iner misarum solemnia según lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, y si resultare o no algún impedimento, lo certifique al pie de dicha boleta y lo remita a esta Secretaría de Gobierno para proveer lo que convenga su señoría altísima al señor doctor Juan Gómez de Parada, obispo de Guadalajara del Consejo de su Majestad. Vuestra señoría, mi señor, así lo proveyó, y el bachiller don Tomás Manuel Muñoz de la Barba, clérigo de la Orden de Diácono domiciliario de este obispado y vecino de esta ciudad, hijo legítimo de Luis Muñoz de la Barba y de doña Josefa Gómez Hurtado de Mendoza.
como mejor proceda, ya aquí ya dice que quiere una carta para el curato de Tepatitlán, el cual la obtuvo y después llevó la preeminencia de ser el teniente del cura de Tepatitlán. Y actuó por varias veces y por mucho tiempo como su cura interino al ser su teniente, que era la labor del teniente, del lugarteniente sería, o teniente del cura, el cual podía llevar esa preeminencia. Y me voy al siguiente, a lo que seguimos, ¿no? Y aquí está el tercero, que sería don Luis Antonio de Alba, Bocanegra y Muñoz de la Barba, sirvió hasta que decidió contraer matrimonio. Aquí empiezan ya los detalles. Cuarto capellán fue don Ramón Muñoz de la Barba y de Loza. Sirvió hasta que decidió contraer matrimonio. Y el quinto e último que yo pude localizar y documentar, don Francisco Santiago Muñoz de la Barba y Martínez del Campo, el cual después vi y corroboré, después de que hice el libro a los años, de que efectivamente también casó. Entonces, lamentabilísima la situación para esto. Y aquí aparece lo que estaba hablando acerca de las órdenes de este Tomás Manuel Muñoz de la Barba. Y aquí la capellanía, ¿no? Y para ser breve, es el promotor fiscal de este obispado, como mejor proceda de dicho, dice que por muerte del bachiller Fulgencio Gutiérrez de Laris. Así comienza lo que hay. Lamentablemente no está el documento porque ahí mismo dicen que se perdió de la fundación. ¿Okay? Vacó la capellanía que mandó fundar con el principal de 1,000 pesos, don Luis Muñoz de la Barba, y fundó su hijo, don Luis Muñoz de la Barba, y Martín del Campo, ¿no? Imponiendo dichos 1,000 pesos sobre medio sitio de ganado menor, en el puesto nombrado sus propias tierras de San Antonio del Mezquite, y sobre un sitio de ganado menor y 10 caballerías de tierras en el puesto de Santiago, también pertenecientes a él. Jurisdicción de Lagos, en territorio de Jalostotitlán. Según se percibe en la escritura de trato de don Luis Muñoz de la Barba, el 10 de abril de 1715 en el pueblo de Tecatiche, ante José Cornejo, escribano público y real, que se sacó a pedimento de dicho Luis Muñoz de la Barba el 6 de abril de 1748, para hacer constar de esta fundación. O sea, se fundó en el 15 y en el 48 se hace un pequeño traslado. Y me voy avanzando para que aquí está todo el protocolo. Es extendísima toda la documentación. La hice la biografía y la acomodé lo mejor que se pueda para poderla disfrutar, ¿no? Pero quiero avanzar hasta donde empieza lo que es los cambios de gobierno o de patronatos con esto. Aquí comienza, creo que aquí comienza el primero de tomar, ¿no? El bachiller don Fernando de Cuellar y Monroy, presbítero de este obispado, en nombre del bachiller don Tomás Manuel Muñoz de la Barba, también presbítero, parezco ante vuestra señoría en la mejor forma que haya lugar en derecho y digo que en nombre de dicho mi parte, esto y presentado la capellanía de 1,000 pesos que fundó don Luis Muñoz de la Barba, su abuelo. San Manuel dice que es su abuelo, para poder probar el derecho de mi parte tiene en servir vuestra señoría mandar se me reciba la información examinando los testigos que presentaré. Y aquí presenta unos testigos, ¿no? Ya aquí dice que dijo que conoce de vista, trato y comunicación al dicho bachiller Tomás Manuel Muñoz de la Barba, que lo presenta de mucho tiempo a esta parte y sabe que es hijo legítimo y habido en legítimo matrimonio de Luis Muñoz de la Barba y de doña Josefa Gómez, naturales y vecinos de la villa de Santa María de los Lagos, a quienes el declarante conoció muy bien, que la dicha Josefa, aunque no conoció de vista, trato y comunicación, pero sabe y le consta que fue legítima mujer del referido Luis, porque cuando falleció en el pueblo de Tepatitlán, siendo corregidor, ¿no? Aquí también muestra ciertos oficios de la República que llevaron
personas como él, ¿no? Corregidor por la República, ¿no? Y aquí dice que aunque no lo conoció, pero sabe que es público y notorio. La notoriedad de la limpieza y de la guía rural de las familias bastaba para estas personas llevar a cabo todas las cosas en su república. Pretendiente como sus padres, abuelos, paternos y maternos y demás de quienes descienden han sido y son españoles, cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, judíos, mulatos, negros y lobos, y que no tiene de los nuevamente convertidos a nuestra fe, santa fe, ni de los penitenciados por el santo oficio, ni otro eclesiástico, ni secular, en cuya posición y buena fe se han mantenido y mantienen sin saber ni haber oído o declarar en contra. Bueno, y ya continúa lo de la capellanía. Tratar de ser breve porque al final de cuentas, muy repetitivo, pero muy interesante esto. Y aquí es donde habla del protocolo y de donde tomo yo el nombre para este tributo a mi ancestro directo. Bachiller don Fulgencio Gutiérrez, presbítero domiciliario que fue de este obispado, para cuya provisión se liberaron y fueron edictos convocatorios con 30 días en la parte acostumbrada de esta Santa Iglesia Catedral y en la parroquia de la dicha villa, y dentro de ellos compadeció representando derecho a la propiedad de dicha capellanía el bachiller don Fernando José de Cuellar, presbítero vecino de esta ciudad, como apoderado del bachiller don Tomás Manuel Muñoz de la Barba, también presbítero teniente cura del pueblo, que se llamó a ella en illimine fundatione, vista así mismo la información que dio con 3 testigos. Se le llama al ser capellán de esta capellanía en limine fundaciones, a la luz de la fundación, o como con el espíritu de la fundación. Y aquí, según dice, nieto legítimo del dicho fundador, según tiene justificado, es llamado a ella in limine fundatione, en cuya consecuencia mandaba y su señoría ilustrísima mandó que dicho bachiller, don Fernando José de Cuellar, como su apoderado, compadezca recibir la colación y la canónica institución de dicha capellanía. Ahí lo instituyen a él. Y continúa. Déjame ver, porque él le continúa por varios años hasta que muere en Tepatitlán. Tengo en mi posesión la acta de defunción de él también, porque muere en Tepatitlán de una enfermedad que la declaran llamada barbadillo. Muy lamentable lo que podría haber sido eso, ¿no? Alguna garrapata, como dicen, que se le subió, así era. Y aquí dice, don Luis, aquí ya es el otro capellán, ¿no? El que después deja para casar. Don Luis Antonio de Alba, vecino de esta ciudad, como mejor por derecho proceda, padezco ante vuestra ilustrísima y digo que estoy presentando y admito a 2 ramos de capellanía que componen la cantidad de 1,700 pesos que vacaron por muerte del bachiller ya, Tomás Barba, clérigo presbítero domiciliario que fue de ese obispado, fundado los 1,000 por don Luis Barba y los 700 por doña Ana Barba, la hermana de ¿no? Y habla como que don Tomás Barba, que proveeré que doña Gertrudis fue hermana, ¿no? Su madre, hermana legítima de don Tomás Barba. Y él reclama como tiene que ser el que sucesor, ya que el antiguo o el pasado ya que dejó vaca la capellanía era hermano de su madre, doña Gertrudis Barba. Fue hermana legítima y entera del mencionado bachiller, y yo ser hijo legítimo de dicha Gertrudis y de don Cristóbal de Alba. Entonces, ellos mismos continúan, este sería el tercero, ¿no? Y voy a aumentar la velocidad, y aquí hablan todo como lo mismo, ¿no? Se repiten los testigos, y ya declara las 2 ramos, ¿no? Que los unieron y serían 1,700 pesos.
Y creo que hace controversia. Vamos a ver, creo que sí. En cuya se presentaron el derecho el bachiller don Blas Gómez y don Antonio Feliciano González del Morcillo, que después aparecen resistidos. Y don Luis, sí, creo que fue en esta donde Blas González y don Antonio Feliciano también piden ser los que sean los capellanes y pues tenía más derecho por ser hermano del antiguo bachiller el que la obtuvo. Y una vez más, lamentablemente la perdió por eso, ¿no? Y aquí ya dice cómo, esto es acerca de lo de cómo la vacó, ¿no? El ramo de capellanía, Luis de Alba, se halla vaca en el ramo de capellanía que con el principal de 700 pesos en reales impuestos y cargados sobre 2 cuartos de sitios nombrados, el uno, los Trujillos, y el otro Agua de Obispo, en la jurisdicción de Jalos, que mandó fundar doña Ana Muñoz de la Barba, vecina que fue del mismo territorio. Y vamos a continuar. Déjame ver, porque aquí hay un detalle que me gustaría presentar. A ver si lo ubico para no hacerla mucho. Aquí está don Antonio Feliciano de Menores, vecino de la jurisdicción de Lagos y residente en esta corte. Como mejor proceda de derecho, salvo los cumplimientos, digo que la justificación de vuestra señoría se sirvió de mandar fijar edictos convocatorios emplazados a los descendientes del capitán don Luis Muñoz de la Barba a fin de que dedujesen su derecho y disputaren la antelación sobre una capellanía de 1,000 pesos que mandó elegir y hoy vacante, en cuya suplican y suplica a vuestra señoría si sirven a hacerme presentado en virtud del emplazamiento. Él pide, ¿no?, ese emplazamiento. No le llega, porque le llega a este siguiente. ¿Dónde está? Oh, y antes de eso también la pide los derechos don José Agustín, y este sí fue presbítero, don José Agustín de San Román y Barba, ¿no? Hijo legítimo de don José Antonio San Román y Fernández de San Salvador, creo que era, de quien parece firmada la junta carta, que presentó en nombre en toda forma el citado ramo, y suplicó a vuestra señoría que, habiendo presentado y opuesta a él, para deducir mi derecho como corresponde, que se sirva mandar, se me entregue en la forma ordinaria. Mucho complejo esto. Aquí aparece... no. Continúa. Ok. Bueno, como aquí en este caso, aquí aparece ya como don José Antonio Fernández de San Román, ¿no? Vecino de la Villa de Lagos, en los autos del concurso a la capellanía que con el principal de 1,000 pesos mandó fundar el capitán Luis Muñoz de la Barba, su estado dispuesto en el traslado que se me dio del escrito del bachiller José María de Islas, presbítero de la congregación de San Felipe Neri en Guadalajara, de esta corte, presentado a nombre de su sobrino José María de Islas, al respondiendo como mejor de derecho proceda. Ok, vamos a ver. No. Vamos a seguirle al siguiente, a ver quién es el que de aquí aparece solicitándola. Quedamos que eran 5 los que identifiqué. Bueno. Aquí, bueno. Aquí, uno de ellos, como quiera, aquí aparece José Miguel, mira. José Miguel, ¿no? Que sería el que eventualmente era apoderado de la hacienda de la Trasquila. Ok, aquí dice José Miguel Barba, originario del pueblo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, vecino de esta ciudad, como padre legítimo de Ramón Barba, estudiante en esta ciudad como mejor proceda de derecho, parezco ante vuestra señoría. No, me corrijo, y ahorita que lo estoy leyendo, digo, me corrijo, no tiene que ser el mismo. Creo que este es descendiente de Francisco Muñoz de la Barba y de los Rangel de Cobos. Sí.
digo que se haya vacante el ramo de capellanía de 1,000 pesos de principal que mandó fundar el capitán Luis Muñoz de la Barba, y teniendo como tengo derecho a representar como del referido mi hijo, suplicó a la notaría integridad de vuestra señoría, se sirva mandar y providenciar se me entreguen los autos de la materia haciéndome propuesto y presentada en la forma ordinaria para instituirlo como es de justicia. Este es diferente. Ya me había ido yo con el nombre de Miguel, pero no, el otro era Antonio. Pero ahorita desglosa su genealogía. Vamos a ver. Aquí dice, perdón, aquí está, ok. José Miguel de la Barba, padre legítimo de Ramón de la Barba, vecinos de la ciudad, en los autos de la capellanía que el capital de 1,000 pesos y la pensión de 20 misas rezadas mandó fundar el capitán Luis Muñoz de la Barba y fundó efectivamente su albacea, cuyo beneficio se halla vacante por haber contraído matrimonio. Don Luis Antonio de Alba, lamentablemente, lo que volvemos a lo mismo, sin declarado capellán propietario, supuesto el citado del negocio y formalizado la oposición que tengo hecha a nombre mío y de mi hijo, ante vuestra señoría, como más haya lugar, padezco y digo que su integridad y notoria justificación se ha de excluir de declararme por legítimo patrono, y a mi hijo, quería ser, José Miguel quería ser patrono, y su hijo quería ser el capellano, propietario de esta capellanía, con preferencia a los demás opositores que han compadecido, condenándola en las cartas de la instancia, declarándome el bachiller José María Flores los estrados de esta curia eclesiástica por bastantes, para que en ellos se entiendan que por las diligencias que ocurran y mandando se pasen los autos a la Secretaría de Gobierno para impretar de la edad de su señoría y la aplicación de los réditos del beneficio en favor de mi hijo, para fomento en que a todo haya lugar y proceda de justicia. Porque el fundador, capitán don Luis Muñoz de la Barba, tuvo por hijos a Luis Albacea, suyo, que fue, y el que fundó, y a don Francisco Muñoz de la Barba. Este Francisco Muñoz de la Barba fue padre de Luis Muñoz de la Barba. Este Luis era otro Luis. O sea, aquí empieza a medio complicarse los homónimos, pero va así. El capitán que la funda y que la manda fundar es Luis Muñoz de la Barba, el esposo de Antonia Martín del Campo. El que la funda es el hijo de Luis y de Antonia Martín del Campo, que casa con Josefa Gómez Hurtado de Mendoza, y padres del bachiller Tomás. Su hermano, Francisco Muñoz de la Barba y Martín del Campo, tuvo por hijo a otro Luis, el cual Luis fue padre de José Miguel. ¿Okay? Dice, fue padre de Luis, de quien soy hijo legítimo, resultando de esta enumeración y recto entretenimiento que mi hijo Ramón es tercer nieto por línea de varón del fundador don Luis. A esto que pretendo probar incontinente. Es consecuencia forzosa la declaración del presente derecho que promuevo, pues como se deja ver a la vuelta de la foja 4A, son llamados al patronato y servicio de la capellanía in limine fundaciones los hijos del fundador, en cuya denominación que se entienden comprendidos todos sus descendientes. Okay. Y este entra en la controversia con todos los demás y obviamente por la línea recta era el más adepto y el que la obtiene, ¿no? Ok, y aquí continúa, una vez más dice lo mismo, ¿no? Dice, de Luis Muñoz de la Barba tuvo por hijo a Francisco Muñoz de la Barba, de quien fue igualmente Luis Muñoz, mi padre, y Ramón, su hijo, ¿no? Y de doña María Inés de Loza. ¿Ok? Y dice, y si igual es cierto que Agustín de San Román y Barba es casado, o sea, por eso o sea, tira a ser sacerdote y después se casa, dice, con permiso. Qué
Qué situación tan loca y lamentable. Y antes de ver ese documento del cual hablamos, pues nunca lo había contemplado yo, que sería una de las razones por las que siempre se vieron estas en una manera tan triste, perdidas. Pero así es y así fue la vida, ¿no? Especialmente en esta, esta parte de la historia de nuestros ancestros y de sus capellanías. Los que la lograban y que tenían la suerte que llegaba un buen sacerdote que vivía muchos años, como el caso de don Tomás, de Tomás Manuel, pues era una bendición. Y aquí ya comienza la declaración de, como aquí, ¿no? Dice, por cuanto por haber tomado estado de matrimonio, don Ramón Barba, ¿no? Una vez más, vacó la capellanía colectiva de misas con el principal de 1,000 pesos en reales impuestos y cargados sobre tierras situadas en las estancias nombradas de Santiago y Santiago del Mezquite, en la jurisdicción de la Villa de Lagos, que fundó don Luis Muñoz de la Barba, vecino que fue de aquel territorio, con la obligación de 20 misas rezadas anualmente, sin iglesia, altar ni altar señalados. O sea, en donde quisiera el capellán. En el caso de Tomás Manuel Muñoz de la Barba, al haber estado en Tepatitlán, pues las gozaron en Tepatitlán, ¿no? Y aquí dice don José Antonio de Reynoso, ¿no? Es muy famoso este licenciado, vecino de esta ciudad por don Antonio Muñoz de la Barba. Este sí fue el que fue el mayordomo apoderado de José María González de Castañeda, y dueño de la hacienda de la Trasquila. Y también fue mano derecha y apoderado también de Antonio de Aceves, y los cuales los documento en mi libro de Antonio de Aceves, que dice tributo, ¿no? Dice Antonio Muñoz de la Barba, vecino del pueblo de Jalestitlán, como padre legítimo de Francisco Santiago, del mismo apellido, en virtud del poder que tengo presentado los autos del ramo de capellanía, que con principal de 700 pesos mandó fundar doña Ana Muñoz de la Barba, en la forma de derecho, más arreglando ante vuestra señoría parezco y digo, que por mandado de vuestra señoría se ha fijado edictos convocatorios para la provisión en propiedad del ramo de capellanía que con el principal de 1,000 pesos mandó fundar don Luis Muñoz de la Barba, por lo que teniendo inconcurso de derecho a él, el referido su hijo, de mi parte, ¿no? Se ha de servir vuestra señoría en mandar que habiéndose por presentado y admitido a nombre de mi parte, se entreguen los autos a su tiempo, para usar el derecho como convenga. Y aquí, a continuación, declara la ascendencia, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Qué sería? Vamos a ver. ¿Qué sería más adelante? A ver, quiero llegar al grano porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Ok, aquí una de las declaraciones dice, a la primera pregunta dice que conoce a don Antonio Barba y a su hijo legítimo, don Francisco Santiago, y conoció a la madre de doña María Ana Martín del Campo, ya difunto, desde la cuna, y que bajo el legítimo matrimonio y vecinos del referido pueblo de Jalostetitlán, tiene congracia natural, en tercer grado, pariente, ¿no? Pero no por eso faltó a decir la verdad. La que sigue es que don Antonio de la Barba, y aquí tomando el punto, aquí es curioso ver cómo todos ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí aparece don Miguel Antonio Muñoz de la Barba, ¿ok? Luego se baja aquí y le dice que conoce a don Antonio Barba. Dice, muy bien. Y luego más abajo lo llama y consta que don Antonio de la Barba. Y me tomo un minuto entre paréntesis para comentar sobre este fenómeno que solamente lo pude ubicar en lo que es en la Nueva Galicia en Guadalcanal y en Úbeda. ¿Okay? Y es donde me he perdido yo
y he perdido mucha vida y recursos por estar investigando. Y recientemente encontré otro lugar donde el mismo fenómeno sucede de la Barba, Muñoz de la Barba, Álvarez de la Barba, y que es en Valencia. De todos los lugares que yo me podría haber imaginado, en Valencia. De terror, ¿no? En donde voy a tener que ahondarme también. Y pues ya con estas sospechas que he tenido a través del tiempo, pues yo puedo decir, o sea, la forma de enredar la cosa con llevar el apellido compuesto como Muñoz de la Barba y ser después llamado Barba o ser de la Barba ha sido una de las cosas que no sé si ha sido lo que en muchos años pensé que iba a ser una ventaja para encontrar algo concreto sobre mi uh, apellido o sobre la ascendencia de Francisco Muñoz de la Barba, se ha convertido en una pesadilla más grande de lo que me imaginé. Me ahonda más y me hace más perdido en las posibilidades que cuando te encuentras una persona con un apellido simple. Porque hace que, pues, ¿de dónde es, pues? O sea, en todos lados había. Es más común de lo que me imaginé. Pero bueno, la vida es la vida y las cosas son de la vida. Y aquí dice a la primera que si conoce a don Francisco Santiago Muñoz de la Barba, hijo legítimo de Antonio y de María Martín, ¿no? Y dice que le consta que Francisco ha tenido por hijo legítimo matrimonio a don Antonio de la Barba y su difunta esposa. Y que don Salvador Muñoz de la Barba fue padre legítimo de Antonio de la Barba, o sea, de Antonio Muñoz de la Barba, y de don Salvador de la Barba fue Diego de la Barba, o sea, mi ancestro directo, el cual fue hijo legítimo de Luis de la Barba. ¿Okay? Entonces, Santiago, Francisco Santiago, era hijo de Antonio Barba, hijo de Salvador Barba, y Salvador Barba, hijo de Diego Barba, y Diego Barba, hijo de Luis Barba, el fundador. Y ya a partir de aquí se pierde la línea. Ya no sé si se extinguió por su propio peso o qué sucedió. Y lo último que encuentro acerca de esto es que en 1836 habla Francisco Muñoz de la Barba, el cual deja extinguir y la deja vaca, ¿no? Y ya no sé ahí si sobrevivió o se integró a otras o qué fue lo que sucedió. Y aquí hablo acerca de diferentes puntos de vista míos acerca de la intención de las misas y las misas. Pero me voy a ir rapidito a un listado de las capellanías que documenté y encontré a través del tiempo. Obviamente, no ahondé en todas. La mayoría de ellas recopilé la información basado en su primera página donde estaba ya el índice, ¿no? Pero aún así traté de hacerlo en esta manera, ¿no? Como por ejemplo, la de Ana García de Miranda, ¿no? De 2,000 pesos de principal impuesto sobre la hacienda de San Miguel de Buenavista y la hacienda de Cieneguilla y una casa en la Villa de Encarnación de los 7 Príncipes. He aquí uno de los títulos que, pues el que conoce al cronista don Rodolfo Hernández sabe que ha sido una de las cuestiones por las que él ha hecho historia y muy buenas investigaciones acerca de su villa, ¿no? Que fue la Villa de Encarnación de los 7 Príncipes, al cual mando saludar a don Rodolfo si es que nos está viendo. El primer capellán fue don Nicolás Pérez Maldonado, su segundo Juan Pérez Maldonado y así sucesivamente.
Y aquí la siguiente sería la de Ana Flores, una cantidad de 4.600 pesos de principal impuestos en las rentas reales en la ciudad de Guadalajara y Atotonilco. Y primer capellán, don Andrés de Estrada Bocanegra, su hijo, ¿no? Ana Flores, la mujer de don Andrés de Estrada Bocanegra, uno de los viejos pobladores de San Salvador de Jalostotitlán. Y aquí ya aparece quién le llega, ¿no? Muchas de estas capellanías tienen muy poquita información y otras tienen información vital para el que le guste esto. Agustín de Vega, ¿no? Este es el que deja bien parados a los Navarro Gaitán, ya que su viuda se casa con Diego Navarro Gaitán. Y este señor, el cual es ancestro de nosotros y de todos los que alteños literalmente, deja instituida en 2,000 pesos de principal, impuestos se puede decir, en casas en Zacatecas. He documentado en ese momento, ¿no? Y el primer capellán, el don Domingo Casillas de Cabrera, uno de los dos hermanos que fueron presbíteros, don Rodrigo Casillas de Cabrera y Domingo Casillas de Cabrera, hijos del famoso alarife y nuestro ancestro, don Martín Casillas. Y aquí aparece ya don Gonzalo Rodríguez de la Cava y Casillas, procedente su padre de Guadalcanal, ¿no? Y llega hasta los Navarro Gaitán, como lo hemos visto. Aquí la de doña Ana Muñoz de la Barba, que es literalmente la misma, se conectó con la de su padre, ¿no? Aquí la de Andrés Tenorio Corona, de 4,000 pesos, y los capellanes. Vamos rapidito, la de Antonio García de Rojas, de 1,000 pesos, y los capellanes, que estos entran en los Gallardo. La de la Hoz y Ponce de León. Y por cierto, estos de la Hoz, allá en Valencia, están bien enlazados con los de la Barba, ¿no? ¿Quién lo diría? Capaz de que sean después hasta deudos en alguna manera. Aquí entran unos de los Villaseñor. Y continuó la de doña Ana de Portugal, con 1,200 pesos de principal. Primer capellán, Francisco Javier Rodríguez de Portugal, su hijo, ¿no? Y continúan el resto. Aquí entras hasta uno de los González de Hermosillo. Increíble esa familia, ¿verdad? Alonso Franco de Paredes y Lomelín instituye una con 1,100 pesos principal sobre tierras de Rincón de Chávez. Capellán, José Francisco González Rubio, y como ven aquí esta tal parece que se extingue muy rápido. Y podemos ver como esta de Ana, pues le sobreviven 7 capellanes. A suerte que todos hayan encontrado vocación de sacerdote y le hayan servido como debería de haber sido, no como los otros que por, pues se puede decir, por acapararla, el beneficio, y al final de cuentas no lo hacer bien. Muy lamentable. Eso, si hubiera sabido yo, pues lo había puesto en mi tributo. Pero por eso, al hacer esto, pues lo comento. Y aquí continúa más. Agustín Maestro. Como pueden ver, todos y la mayoría de estas con nombres y personas enlazadas con nuestros ancestros. Las de Rodríguez Vidal, Díaz de la Campa, unas más grandes que otras, unas de 750 pesos. Y esta, pues, de Díaz de la Campa, que se puede esperar, ¿no? 6,000 pesos. Aparte, los años eran diferentes. Cuando las instituían en unos años donde era más. La de Antonio Ruiz de Escamilla, y aquí entra con la de los Fernández de Palos en Aguascalientes, 2,000, en la hacienda de Ojo Caliente. Antonio Platero con 4,000. Esta, un solo capellán. Se disolvió, no sé por qué. Antonio Cuesta y Cosía, 5,000 pesos, 3 capellanes. Y aquí la de el fundador de mi pueblo, Amado, de Capilla de Guadalupe, 7,000 pesos de principal impuestos en el rancho Las Encinillas, 25 caballerías en el Aguacate, el Cacalote, 6 caballerías, y Presa de Gómez, 3 caballerías. Producto, 300 pesos anuales, se sostenga un capellán que reside en la capilla con las cualidades y condiciones que han sido expresadas, según consta la escritura otorgada el 18 de octubre de 1832 ante el escribano don Froilán Castillo.
Y abro un paréntesis para hablar acerca de la fundación de Capilla de Guadalupe, ¿no? La Fundación Capilla de Guadalupe, como ya lo hablé en mi tema, y el ya difunto cronista de Capilla y mi estimado amigo y maestro Mario Humberto Martín Navarro, la dedicación a la iglesia y la fundación de Capilla, o de la capilla en sí, fue el 11 de diciembre de 1823. Y él mismo, en un video corto que hay, no sé si lo cortaron o fuera de contexto o lo que sea, pero él mismo dice que había controversia, y lo cito, que si Antonio de Aceves se cayó del caballo, que si una víbora lo asustó, o que si él tuvo una revelación. Y él dijo que ya no estaba para contarnos, pero él dijo, eh, lo que importa es que se fundó la capilla, en cierta manera, ¿no? Y, y yo agrego lo siguiente, bueno, sí se fundó capilla, pero lo más probable es que no se fundó, por lo que hasta una piedra gigante ya pusieron ahí con una persona caída arrastrándose por un caballo. Entonces, así. Y es muy lamentable que Mario es uno de los que empujó ese mito y que ya quedó perpetuo. Y yo diciéndolo aquí me escucho tal vez, y cualquier persona me puede acusar de que, ¿y tú cómo sabes? Bueno, es que hay ciertas cosas de que a gritos se ven. Nada más eso. Continuamos. Y me da risa porque así es paupérrima la cosa. Y Beatriz Muñoz de Hermosillo, 620 pesos de principal y los capellanes aquí, ¿no? Y así sucesivamente todas estas capellanías, que unas como esta de Bartolomé Páez de 1,000 pesos en Huencar, y vean, estos linajes no son de los altos, pero se llevó a cabo con muchas familias. Esta sí, de los Argüelles de Mercado, bueno, los 5,000 pesos de principal impuesto en las haciendas de Castelondo y Arroyo Hondo en Santa María de los Lagos, Brizuelas, muchas familias. Casiano de Carrión, esta Buenaventura, Guadalupe de Villaseñor, 4,000 pesos principales impuestos en la hacienda de Huejoquitlán en la jurisdicción de Sayula, y Clemente Ramallo y Rivero, Constanza de Híjar, Cristóbal Muñoz de Hermosillo, el Viejo. Este es el Viejo, el suegro de Pedro Franco de Paredes y padre de su hija Leonor de Hermosillo, la cual tuvo fuera del matrimonio, ¿no? Y esto me la comparte esa información mi estimado amigo Sergio Gutiérrez, al cual convoco, ¿cómo se dice? Lo convoco porque tenemos que hablar acerca de la cofradía de Jalostotitlán. Y aquí esta es de Cristóbal Sandoval, 2,400 pesos principal en la ciudad de Guadalajara, en la hacienda de Santa María Chatlán. 11 capellanes. Cristóbal Gutiérrez Rubio, el hijo de Pedro Hernández y de María Rubio. Cristóbal Manzano, Cristóbal Delgadillo. Avanza. Karina Mendoza y Pantoja, Catalina de Salazar, Constanza Martínez, Cristóbal Pérez, Catalina de Rojas, 8 capellanes. En la hacienda de San Leonel de Tepic, la hacienda de los Lobos de Sierra de Pinos. Aquí aparecen los López Portillo, famosos, ¿por qué? Porque dieron un presidente de la nación. Bueno, malo o como haya sido, con sangre alteña, sin duda. Diego Alonso Ramírez de Hermosillo, 1,000 pesos impuestos en la labor del ciego, en Mitic. Y Diego Gómez de Portugal, 2,000 el principal impuesto en las tierras de la hacienda del Saus, jurisdicción de Santa María de los Lagos. Y aquí, pues obviamente, la cantidad tremenda de sacerdotes que dieron el linaje de los Gómez de Portugal.
Diego Navarra Gaitán, aquí es la que continúa, básicamente esta la continúa de la que hizo de don Agustín. Y aquí Diego Martín de la Campa, y nos vamos a lo siguiente. Diego Flores de la Torre, 500 pesos de principal y 50 de renta y 25 misas rezadas sobre la hacienda de la Aposol, la jurisdicción de Juchipila. Okay. Domingo de Mojica, estos estuvieron en Guadalajara. Domingo de la Helguera. Diego Ortiz de Parada, la hacienda de Santa Gertrudis. Diego López de Ayala, en Guadalajara. Diego de Torres, en la ciudad de Zacatecas. Un solo capellán, curioso. Esteban Gómez Hurtado de Mendoza. Y está 1,500 pesos de principal, impuestos sobre casas en el pueblo de Jalos, Totitlán. Y la hacienda de Colimilla y Matatán, de Pegueros, en la jurisdicción de Zapotlanejo en ese tiempo, ¿no? Esteban Gómez Hurtado de Mendoza y Gutiérrez Rubio, para distinguirlo desde arriba. Un solo capellán, José Ignacio. José Manuel de la Torre y Ledesma, 2,000 pesos de impuestos. Esteban Pérez Maldonado, Esteban de Anda Altamirano y Ruiz de Nava. Fue preeminente en Tepatitlán y tenía un superpuesto. Primer capellán, José Moreno de Ortega, típicos salteños. Esteban Pérez. Fernando García de Rojas, 1,000 pesos de principal, impuestos en las haciendas de Santa Teresa de Buenavista, la hacienda de Nuestra Señora del Carmen del Cerro Blanco, en el pueblo de Teocaltiche. Francisco Morales, estos ya son más recientes a la última. Francisco de León, Francisca Morales, 500 pesos de principal, que remitió don Teodoro Cabrera de unas casas en la ciudad de Guadalajara que fueron de doña Mariana de Córdoba y Rivera, en la ciudad de Guadalajara. Francisco Sánchez de la Torre, principal, 2,700 pesos, impuestos en la hacienda de Cerro Gordo. Estos impuestos en la hacienda de La Trasquila. Aunque también existía una de Cerro Gordo que se le llamaba así, pero lo más probable era de La Trasquila. Francisco Quijada, ¿no? Estos son los que están en Aguascalientes. O en Cuquío, por cierto, aquí aparece. Y Francisco de Bonilla en la Ciénega de Mata. Francisco Casillas, esta es una de las extensiones que se continúan con las de Domingo Casillas y todos ellos. Porque hubo una que fundó Francisco Casillas que fue extendísima y larguísima por muchos años. Francisco Antonio Fernández y Vallejo, 4,000 en la hacienda de Piedra Blanca en Charcas. Sánchez de Montes de Oca en la hacienda de Oaxaca. Fulgencio González de Rubalcaba en 1,600 pesos, más reciente esta. Francisco Muñoz de Hermosillo, 2,000 pesos por la hacienda y labor de San Miguel de Buenavista en Teocaltiche. Y aquí los capellanos Diego González de Hermosillo, José Manuel González de Hermosillo y los Romo entran hasta los días de Sandy. Felipe Gómez Hurtado Mendoza, 6,219 pesos de principal impuesto sobre la hacienda de Guadalupe y casas en la ciudad de Zacatecas. Y el siguiente, Francisco Gómez Hurtado Mendoza, 1,500 y los capellanes Juan Bautista de Alba y José Manuel. Y entran los santos los Verdín. Francisco de Balbuena, entonces en la jurisdicción de Nochistlán. Francisco Martín en San Francisco de Tepatitlán. Francisco de Villalobos. Caray, me devolvió. Bueno. No sé qué pasó, pero se brincó una página y me llevó para otra y así. Bueno, el punto, y para no hacer más largo esto, que se hace eterno, es de que cientos y cientos de capellanías, los cuales si se dedicara en cada una de ellas a exprimirle toda la información que tienen, toda la información genealógica y todos los detalles y todas las cosas que nos ayudarían a comprender, pues sería muy interesante, ¿no? Yo, como lo vuelvo a repetir, nada más hice una exploración superficial de todo esto, pero lo hice porque
pues quería embeberme en el protocolo para entender acerca de las capellanías. Y lo hice en cierta manera y quedé muy contento y por eso agregué esta información. Cuando la hice en la primera edición de mi libro, utilicé un formato diferente, más o menos como Excel, ¿no? En cuadritos y eso. Y, y por error pedí una sugerencia. Dije, oye, ¿cómo se te afigura este tipo de formato a una persona? Y me dio el avión, ¿no? Me dijo, no, se ve muy bien. Oh, así queda muy bien. Ya después, cuando apareció en la primera edición, eh, por algún motivo me dijo, se ve ridículo. Y me quedé pensando, ¿no? Bueno, te pedí tontamente la opinión y tú me dijiste que estaba bien y ya ahora me dices que se ve ridículo y se ve como un trabajo de Excel. A lo que me llevó a concluir de que no se debe de confiar y tienes que hacer lo que tú quieres, como tú quieres, para lo que tú quieres y es todo. Porque si pides opiniones, en muchos de los casos, las opiniones te las van a dar para perjudicarte. A veces, ¿no? Depende de quién, ¿no? Pero en muchos de los casos es así. Y bueno, pues esto creo que ya lo puedo abrochar porque mi intención era al fin de cuentas, exponer la preciosa capellanía que mi ancestro directo por varón, don Luis Muñoz de la Barba, fundó y que pues muy, como ya vieron, muy lamentablemente nunca pudo encontrar la fuerza en la sucesión, ya que cuando veíamos que estaba en unas buenas manos, pues ellos optaban en dejar el estado de sacerdocio y eh, se hacían mensos y se casaban y entraba otra vez en estando vaco y no llevó a cabo la intención por la cual don Luis Muñoz de la Barba la había querido fundar, para que estuviera en plenitud, ¿no? Y que sirviera el punto de los vínculos, ¿no? Que era para mantener unida una familia, porque se tendían a perder por la división de los... Y en cierta manera sí lo logró, porque pues hasta la fecha de hoy me imagino que han de residir Barba en San Antonio, en Mezquite o en esas tierras colindantes por ahí. Qué honor, ¿verdad? Para nosotros que somos Barba. Para otra gente dirán, ay, ha de ser un rancho todo jodido. Bueno, en todo caso, pues a este le damos fin a este episodio. Espero que estén bien y hasta la próxima. No se les olvide darle me gusta, a suscribirse y compartir. Y ya nos pueden escuchar en Spotify. Pasen buenas noches. Hasta pronto.